Bienvenidos a una nueva reflexión de Voces de la Biblia. Mi nombre es Elvin. Hoy quiero empezar con una pregunta. ¿Está Dios advirtiendo al mundo pero pocos quieren escuchar? Piensa en esto. Antes del diluvio, hubo un hombre que caminó con Dios y anunció el juicio que venía. Antes de la caída de Jerusalén, hubo un profeta llamado Jeremías que lloró por su pueblo. Antes de la primera venida de Cristo, hubo una voz que clamaba en el desierto. Y antes de la segunda venida, también habrá una voz. Bueno, en realidad habrá dos voces. Pero hay algo claro. Dios nunca juzga sin antes advertir. Dios no es un juez que golpea el mazo sin aviso previo. Dios es paciente. Dios es misericordioso. Pero también es fiel a su palabra. Y su palabra dice que antes del fin, 2 testigos se levantarán en Jerusalén para profetizar, para advertir y para llamar al mundo entero al arrepentimiento. Entonces, ¿quiénes son estos 2 testigos? ¿Qué tienen que ver con nosotros hoy, en este año, con las noticias que vemos cada día? Eso es exactamente lo que vamos a descubrir juntos. Queridos oyentes, quizás estás preguntando, ¿quiénes son los 2 testigos? Vamos al texto de Apocalipsis 11, versículo 3, y dice así: Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Dice 1260 días. Esos son 3 años y medio, exactos, ni un día más ni un día menos. 2 hombres enviados por Dios mismo, con una misión clara: hablar la verdad en medio de la ciudad más rebelde de la historia. Ahora bien, la Biblia no nos da sus nombres, y eso ha hecho correr ríos de tinta durante 2000 años. A través de la historia de la Iglesia, se han propuesto principalmente 3 posibilidades, y son estas: Moisés y Elías, 2 profetas todavía desconocidos, o Enoc y Elías. Vamos a centrarnos en la tercera posibilidad, que es la más respaldada bíblicamente: Enoc y Elías. Queridos oyentes, quizás estás preguntando por qué Enoc y Elías. Pues hay 3 razones muy claras. Vamos a conocerlas una por una. 1. Son los únicos 2 hombres que nunca experimentaron la muerte. Dice en Génesis 5:24: Caminó pues Enoc con Dios, y desapareció porque le llevó Dios. Y en 2 de Reyes 2:11: Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego, y Elías subió al cielo en un torbellino. Enoc no murió. Elías no murió. Fueron trasladados vivos a la presencia de Dios. Y eso, hermanos, importa, porque en Hebreos 9:27 nos enseña un principio general para toda la humanidad. Dice así: Está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Si Enoc y Elías nunca han muerto, muchos creen que ellos son los candidatos naturales para regresar, cumplir su misión, y entonces sí, experimentar la muerte una sola vez, como está establecido para todo ser humano. ¿No te parece una simetría hermosa? Dios cerrando un ciclo que dejó abierto hace miles de años. 2. Ambos fueron hombres que caminaron con Dios en intimidad. Génesis 5:24, volvemos a leerlo. Caminó, pues, Enoc con Dios, y desapareció,
porque le llevó Dios. Detente un segundo en esa palabra, caminó. No dice que Enoc sirvió a Dios desde lejos. No dice que Enoc asistió religiosamente al templo una vez por semana. Dice que caminó con Dios. Caminar con alguien día tras día es la prueba más clara de una amistad verdadera. No caminas junto a un desconocido, caminas junto a quien confías, junto a quien amas, junto a quien te ama primero. No puedes caminar conscientemente con alguien cuya existencia ignoras. Enoc no discutía teorías sobre Dios, no debatía doctrinas sobre Dios, caminaba con Dios. Había una diferencia entre conocer datos acerca de Dios y conocer a Dios mismo. ¿Cuál de las dos cosas describe tu vida hoy? Y aquí viene algo hermoso. La Escritura nos dice que Enoc, además de caminar con Dios, profetizó, no se quedó callado. Judas 14 y 15 lo cita advirtiendo del juicio venidero contra los impíos de su generación. Caminar con Dios nunca terminó en silencio, terminó en testimonio. Elías por su parte vivió una intimidad distinta, pero igual de real. Se enfrentó solo contra 450 profetas de Baal en el monte Carmelo, y después subió al monte a orar 7 veces hasta ver la nube que traía la lluvia. Intimidad con Dios y valentía frente al mundo siempre van de la mano. Nunca encontrarás lo uno sin lo otro. 3. Ambos predicaron en tiempos de corrupción extrema. Enoc vivió antes del diluvio, en una generación que la Biblia describe como llena de violencia y de todo pensamiento torcido. Elías vivió bajo el reinado de Acab y Jezabel, cuando Israel había cambiado al Dios vivo por un ídolo de madera llamado Baal. ¿Notas el patrón? Dios no levanta testigos en tiempos fáciles, los levanta precisamente cuando el mundo ha decidido apagar toda luz. Queridos oyentes, la pregunta que sigue debería ser: ¿cuáles son las señales de su venida? Hablemos con precisión bíblica. El texto de Apocalipsis 11 no los deja aparecer en cualquier escenario, los ubica en un contexto muy específico, y ese contexto es la señal. Primero, el templo de Jerusalén. Juan recibe una orden clara: levántate y mide el templo de Dios y el altar y los que adoran en él. Apocalipsis 11:1. Para que exista un templo que medir, con altar y con adoradores, Jerusalén necesita un templo judío en funcionamiento. Hoy, ese templo no existe. Su reconstrucción, cuando llegue, será una señal que precede directamente la aparición de los 2 testigos. Segundo, Jerusalén bajo dominio extranjero. El mismo capítulo dice que la ciudad santa la hollaron 42 meses. Apocalipsis 11:2. Es el mismo periodo, 3 años y medio, en que profetizarán los testigos. Esto conecta con lo que Jesús mismo llamó los tiempos de los gentiles en Lucas 21:24. Una etapa en la que Jerusalén sigue disputada, sigue siendo el centro de la atención mundial, tal como lo vemos hoy. Tercero, el regreso del espíritu de Elías antes del día del Señor. El profeta Malaquías lo anunció con claridad. He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Malaquías 4:5. Ese anuncio tuvo un primer cumplimiento parcial en Juan el Bautista, quien vino con el espíritu y el poder de Elías. Lucas 1:17. Pero el cumplimiento final
está todavía por delante. Y cuarto, tiempos de hostilidad extrema contra los siervos de Dios, semejante a los días de Moisés frente a Faraón y de Elías frente a Acab. Los testigos aparecen cuando el mundo ya no tolera ninguna voz profética. Ninguna de estas señales nos da fecha, pero todas nos dan una certeza. Dios ya trazó el escenario exacto donde sus dos testigos han de levantarse, y ese escenario sigue tomando forma delante de nuestros ojos. ¿Qué harán los dos testigos cuando regresen? El texto de Apocalipsis 11 es muy específico. Profetizarán durante 1260 días, vestidos de cilicio, símbolo de luto y de llamado urgente al arrepentimiento. Nadie podrá detenerlos mientras dure su misión. Tendrán poder para cerrar el cielo, para convertir las aguas en sangre, para herir la tierra con toda plaga que quieran. Y cuando terminen su testimonio, la bestia que sube del abismo les hará guerra, los vencerá y los matará. Lo dice en Apocalipsis 11:10. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos, y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Querido oyente, detente aquí conmigo. El mundo va a celebrar la muerte de estos dos hombres, va a hacer fiesta, va a brindar. Eso nos dice algo terrible y a la vez muy actual sobre el corazón humano. Preferimos silenciar la verdad antes que arrepentirnos de nuestro pecado. Pero la fiesta dura poco. A los 3 días y medio, el Espíritu de vida de Dios entra en ellos. Se levantarán sobre sus pies, y una gran voz del cielo les dice, «Subid acá», y suben al cielo en una nube, a la vista de sus enemigos. El mismo Dios que los envió los honra hasta el final. Queridos oyentes, quiero que veas algo más profundo todavía. Enoc y Elías no solo son dos hombres, son dos símbolos que Dios ha puesto delante de la historia. Enoc representa la comunión, representa la santidad silenciosa que camina cerca de Dios día tras día. Representa la esperanza del arrebatamiento, porque fue llevado sin ver muerte, tal como un día la iglesia fiel será llevada al encuentro con su Señor. Elías representa la confrontación, representa el espíritu profético que no negocia con el pecado, representa el llamado urgente al arrepentimiento, la voz que se atreve a decirle al pueblo la verdad, aunque el pueblo no quiere oírla. Juntos, Enoc y Elías representan santidad y valentía, comunión y confrontación, gracia y juicio. Y querido oyente, es eso exactamente el balance que la iglesia necesita recuperar hoy. Una iglesia que solo tenga la ternura de Enoc sin el fuego de Elías se volverá tibia y complaciente. Y una iglesia que solo tenga el fuego de Elías sin la intimidad de Enoc se volverá dura y sin gracia. Dios quiere las dos cosas en ti. Ahora, ¿por qué hablar de eso precisamente hoy? Porque cuando uno enciende las noticias, es imposible no notar ciertas señales que hacen eco de aquellos tiempos antiguos. Como en los días de Enoc, vemos violencia que se derrama sin control en muchas partes del mundo. Vemos corrupción que ya no se esconde, sino que se exhibe con orgullo. Y una moral que cada generación intenta redefinir a su propia conveniencia. Como en los días de Elías, vemos naciones enteras que han cambiado a Dios por ídolos modernos. El dinero,
el poder, la imagen, el placer inmediato. Vemos una religión que a veces tiene forma, pero le falta poder verdadero. Y como en el libro de Apocalipsis, vemos un rechazo creciente hacia todo lo que suena a verdad absoluta, tensiones que amenazan con encender conflictos mayores y un engaño espiritual que se disfraza de tolerancia. Queridos oyentes, quiero ser muy cuidadoso aquí, porque no es sano ni bíblico señalar con el dedo a tal o cual acontecimiento y decir, esto es el cumplimiento exacto de la profecía. Eso no nos corresponde a nosotros. Lo que sí podemos decir con toda honestidad es que las características que vemos en los titulares de hoy nos recuerdan con fuerza las advertencias que la Biblia hizo hace miles de años sobre los últimos tiempos. Hermanos, entender los tiempos proféticos no es un lujo espiritual reservado para unos pocos curiosos, sino una luz necesaria que Dios pone en un lugar oscuro para que su pueblo no camine a ciegas. La profecía bien entendida no nos vuelve especuladores, nos vuelve más despiertos, más orantes y más urgentes en anunciar a Cristo. Israel vivió bajo el rey Acab, cuando Elías anunció juicio sobre su casa, y Acab, a pesar de su maldad, se humilló, ayunó y buscó a Dios. El Señor detuvo el juicio para su generación. Si Dios hizo eso para un rey tan perverso como Acab, ¿cuánto más está dispuesto a obrar cuando su pueblo hoy se humilla, ora y ayuna por las naciones? La oración desesperada de un pueblo que se humilla sigue moviendo el corazón de Dios, tal como movió la historia entera de una nación en tiempos de guerra. La oración colectiva cambió el curso de los acontecimientos. Ahora viene una pregunta. ¿Y si los dos testigos somos nosotros? No me malinterpretes. No estoy diciendo que tú y yo seamos literalmente Enoc y Elías, pero sí quiero preguntarte algo que va directo al corazón. ¿Estás viviendo hoy con la misión de un testigo? Jesús mismo, antes de subir al cielo, les dijo a sus discípulos una palabra que sigue vigente para nosotros. Lo dice en Hechos 1:8. Me seréis testigos. No dice que seremos espectadores. No dice que seremos críticos desde la comodidad de una silla. Dice testigos. Hermanos, la victoria de Cristo no fue diseñada para que la demuestre un predicador solitario, sino para que la demuestre el cuerpo entero de Cristo, unido, cada creyente en su lugar. No se trata de esperar que aparezcan dos superhéroes proféticos en Jerusalén mientras tú te cruzas de brazos. Se trata de que cada uno de nosotros, en su casa, en su trabajo, en su barrio, sea hoy una voz que anuncia: Cristo viene, arrepentíos, todavía hay salvación. Escuche bien esta frase. La iglesia no fue llamada a agradar al mundo, sino a ser luz en medio de las tinieblas. Recuerda el Monte Carmelo. Recuerda a Elías parado solo frente a 450 profetas de un Dios falso, mientras el pueblo de Israel dudaba, sin decidirse ni por Jehová ni por Baal. La indecisión misma es ya una forma de decisión, y ninguna señal, ninguna circunstancia providencial convencerá jamás a un corazón que se niega a decidirse por Dios. Solo el fuego del Espíritu Santo puede sacar a un alma de la indecisión. ¿Cuántos de nosotros seguimos como aquel pueblo en Carmelo, cojeando entre dos opiniones? Un pie en la iglesia, otro pie en el mundo. Un domingo sirviendo a Dios, el resto de la semana sirviendo a nuestros propios intereses. Hoy, Dios te hace la misma pregunta que Elías le hizo a Israel. ¿Hasta cuándo vas a titubear entre dos pensamientos?
Queridos oyentes, quiero cerrar esta reflexión con 3 verdades. Primero, Dios siempre tendrá testigos, nunca falta una voz. Aunque el mundo entero calle a la Iglesia, aunque venga persecución, aunque el pecado parezca reinar sin oposición, Dios siempre se reserva un remanente fiel. Segundo, la santidad no es opcional y la comodidad no es la meta de la vida cristiana. Estamos llamados a prepararnos para tiempos difíciles, no a buscar refugio en la comodidad espiritual. Tercero, la mayor preparación para el fin de los tiempos no es memorizar cada detalle de la profecía, sino vivir hoy en obediencia diaria, caminando con Dios como Enoc y confrontando el pecado sin miedo como Elías. Queridos oyentes, termino con algunas aplicaciones prácticas para vivir como testigo hoy. 1. Caminar con Dios cada día, no solo los domingos. Como Enoc, busca esa intimidad diaria con el Señor. Separa un momento fijo cada mañana para hablar con Dios y escucharlo en su palabra. La intimidad no se improvisa, se cultiva paso a paso. 2. No te quedes callado ante la verdad. Enoc profetizó en medio de una generación que no quería escucharlo. Tú también tienes personas en tu vida que necesitan oír de Cristo. No esperes el momento perfecto. El momento es hoy. 3. Decídate de una vez por todas. Deja de cojear entre 2 opiniones. Elías le pidió al pueblo una decisión clara, sin ambigüedades. Hoy, delante de Dios, decide de qué lado estás y vive de acuerdo a esa decisión, sin dobleces. 4. Intercede por tu nación y por tu familia. Así como Acab detuvo el juicio con humildad y ayuno, tu oración también tiene poder para incidir en la historia de los tuyos. No subestimes el valor de una rodilla doblada. Y 5. Vive con la mirada puesta en la eternidad, no en la comodidad. Enoc y Elías fueron llevados al cielo sin ver muerte. Eso nos recuerda que esta tierra no es nuestro destino final. Vive hoy sabiendo que Cristo viene y que cada decisión cuenta para la eternidad. Oremos juntos. Padre Celestial, gracias porque nunca nos dejas sin luz, ni siquiera en los días más oscuros. Gracias porque, así como levantaste a Enoc y Elías en medio de generaciones corruptas, hoy nos llama a nosotros a ser tus testigos en esta hora. Perdónanos por las veces que hemos cojeado entre 2 opiniones, por las veces que hemos preferido el silencio cómodo antes que la voz valiente de la verdad. Hoy decidimos sin titubear seguirte a ti. Danos la intimidad de Enoc para caminar contigo cada día y el valor de Elías para no doblar la rodilla ante los ídolos de esta generación. Levanta en cada uno de nosotros un testigo fiel, dispuesto a anunciar que Cristo viene, que todavía hay tiempo y que todavía hay salvación para quien se arrepienta. En el nombre precioso de Jesús te lo pedimos. Amén. Gracias por escuchar esta reflexión. Si tienes algunas preguntas sobre este tema, déjanos saber en los comentarios. Mi nombre es Elvin. Nos vemos en el siguiente programa de Voces de la Biblia.